Dios, amados hermanos, tenido la necesidad, el Espíritu Santo de Dios, por su misericordia, hermanos, de traer una reflexión sobre lo que es la danza, hermano, ya que un hermano me ha estado preguntando insistentemente que le traiga un poco de luz en la palabra de acuerdo a lo que es la danza. La gloria es de Cristo porque está escrito en su palabra. Les voy a leer solo lo que está escrito y les voy a contar algo que me pasó esta mañana, que el Espíritu de Dios me habló, bendito Señor, sobre un tema similar. Aleluya. Vamos a leer en la escritura, en la palabra de Dios, en 2 de Samuel, que dice de esta manera, el capítulo 6 del 14 al 16. Y David danzaba, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pidiéndole al Señor que sus palabras sean puestas en mi boca y que Él sea el que nos dirija a toda verdad. Ninguna palabra corrompida salga de mi boca en el nombre de Jesús, Señor, sino la que sea justa para la edificación de nuestras almas, en el nombre de Jesús. Dice 2 de Samuel 6 del 14 al 16. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un éfod de lino. Y así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde la ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. Aquí vemos un tipo de danza que dice que danzaba con fuerza, con toda su fuerza delante de Dios. Esa es la danza, con toda su fuerza delante de Dios. También dice que tenía un vestido sacerdotal, era un éfod que se ponían los sacerdotes, era un ministro, estaba ministrando la música. Recordemos también que cuando David tocaba la música, el espíritu malo de parte de Jehová se iba, y lo vamos a ver con la palabra, cómo hay liberación a través de la música, de la adoración, de la alabanza a Dios. Y en aquella oportunidad estaba ministrando, o sea que la danza es una ministración en el poder de Dios, en el Espíritu de Dios. Dice que era con instrumentos musicales y que él saltaba y danzaba delante de Jehová. Saltaba dando saltos y danzando, teniendo movimientos de gozo y alegría delante de Dios. Así dice que era la danza que hacía David. Vamos a ver otros versículos en Salmo 149 que nos dice de esta manera: exhortación a Israel para que alabe a Jehová. Cantad a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea la congregación de los santos. Alégrese Israel en su hacedor, los hijos de Sión se gocen en su rey. Alaben su nombre con danza, con pandero y arpa. A él canten, porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo. Hermoseará a los humildes con la salvación. Regocíjense los santos por su gloria y canten, aún sobre sus camas, exalten a Dios con sus gargantas, y espada de dos filos en sus manos, para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos, para aprisionar sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ellos el juicio decretado. Gloria será esto para todos sus santos. Aleluya, gloria a Dios, aleluya. Abba Padre, gloria a Dios. Miren, amados hermanos, aquí el cántico, la exhortación que el Señor nos hace a cantarle al Señor, y más en estos tiempos tan difíciles, hermanos. Miren, dice cantad, dice, ¿por qué? Porque en la alegría, con gozo, con la alegría, gócense en su rey. Dice, y alaben su nombre con danza,
con danza, con movimientos, hermano, que estás vivo, que alabas a un Dios vivo, no a un Dios muerto. Pero no es esa danza que cuenta 1, 2, 3, 1, 2, 3, vueltita, levanto la mano, 1, 2, 3. Eso es una coreografía, eso no es danza. Le ponen danza, pero eso no es danza, se llama coreografía. Hay que buscar el significado de las palabras. Por eso el Señor dice que prestemos atención a las formas de las palabras. Porque danza es algo que no es marcado simétricamente. O sea, 1, 2, 3, 1, 2, 3, eso se llama coreografía. Búsquelo, usted va a ver. Dice, regocíjense aún, canten sobre sus camas y exalten a Dios con sus gargantas. Y espada de dos filos, la palabra de Dios tiene que estar en ti. ¿Para qué? Para ejecutar venganza entre las naciones y castigo de los pueblos, aprisionar reyes con grillo y nobles con cadena y ejecutar juicio. Porque acuérdense, cuando David tocaba el arpa, ¿qué le pasaba al rey Saúl? Los espíritus malos se alejaban de él porque no pueden soportar la alabanza. ¿Cómo esos espíritus, esos reyes, esos gobernadores de las tinieblas, cómo van a ser aprisionados con grillo? Esos gobernadores de las tinieblas, aprisionarlos con grillo y nobles con cadenas de hierro. Gobernadores de las tinieblas, dice la palabra, que no tenemos nuestra lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, ¿vio? Ahí dice contra principados. Por eso habla de nobles con cadenas de hierro, principados, de príncipes. Ejecutar en ellos el juicio decretado. Gloria será esto para todos sus santos, porque los santos del Señor se alegrarán en su Dios. Porque serán encadenados, porque por medio de la alabanza desciende la presencia de Dios. Cuando hay alabanza, Dios se manifiesta. Cuando hay danza, cuando hay júbilo, cuando hay alabanza, el pueblo con Dios se goza. Vamos a leer el Salmo 150, confirma esto lo que le estoy hablando. Exhortación a alabar a Dios con instrumentos de música. Alabad a Dios en su santuario, alabadle su magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con panderos y danza, alabadle con cuerdas y flauta, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo y todo lo que respira, alabe a Jehová. Aleluya, alabe a Jah. Gloria a Dios. El Señor nos está exhortando a alabar su nombre para que venga la liberación de parte de Dios. Cuando Dios desciende, los demonios huyen. En Jeremías 31 también dice: aún te edificaré y serás edificada, oh Virgen de Israel. Todavía serás adornada con tus panderos y saldrás en alegres danzas. Todavía, dice, saldrás en alegres danzas. Dice, porque así ha dicho Jehová, regocijaos en Jacob con alegría y dad voces de júbilo a la cabeza de las naciones. Haced oír, alabad y decid con tu boca, con tu garganta, con tu voz. Oh Jehová, salva a tu pueblo, el remanente de Israel. Así dice el Señor. Mire cómo nos dice allí en el verso 13, dice, entonces la Virgen se alegrará en las danzas y los jóvenes y los viejos juntamente. Cambiaré su lloro en gozo y los consolaré, los alegraré en su dolor. ¿Vieron? La gloria del Señor desciende en la alabanza. Por ejemplo, aquí en el verso del mismo pasaje bíblico de Jeremías 31 nos dice, vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sión y correrán al bien de Jehová, al pan, al vino, al aceite y al ganado, a las ovejas de las vacas, y su alma será como huerto de riego y nunca más tendrán dolor. Esto acontece en la alabanza de su pueblo. Hay liberación,
hay unción, hay poder, hay liberación en la alabanza del pueblo de Dios. También tenemos una historia muy conocida, aquí por ejemplo en Lucas 15 del 25 al 32, cuando dice que regresa el hijo pródigo a la casa, hay fiesta, hay música y hay danza, porque aquel, dice, que estaba perdido, estaba muerto y había revivido, se había perdido y es hallado. Por eso era necesario hacer fiesta y regocijarnos. Y el versículo que nos confirma también en Lucas 15:7, que aún en los cielos hay fiesta cuando un pecador se arrepiente. Nos dice que habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Vemos allí un pasaje muy conocido en el Éxodo, cuando Miriam sale con alegres danzas, dice, con pandereta, y sus compañeras las siguen, cantando y alabando con gozo, pero no dice que estuvieron contando pasitos y girando. Eso se llama coreografía. Busque su significado. Nosotros no podemos hacer lo que hace el mundo. El mundo tiene coreografía, pero la Iglesia de Cristo no puede participar en lo que participa el mundo. No imitéis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque las cosas que están en el mundo son del mundo. Y el príncipe de las tinieblas de este mundo no es Cristo, es Satanás, el príncipe de este mundo. Dice que el mundo entero está bajo el maligno. No imites las modas del mundo, no imites lo que hace el mundo. Nos dice la palabra de Dios. O sea, no vamos a hacer coreografía, pero sí podemos danzar en el espíritu. Que la danza del espíritu es como cuenta ahí David, que saltaba y se regocijaba con todo el pueblo, y era una ministración porque estaba vestido con su ropa sacerdotal. No son esos vestidos que se ponen todos igualitos para hacer una coreografía, no, es un vestido sacerdotal que se ponía, un éfod que hasta tenía oro en sus pectorales y piedras preciosas, y era todo un atuendo, amados hermanos, sacerdotal. Entonces, es muy diferente a lo que se está haciendo hoy en día. He visto pocos ministerios que sí danzan, que hacen una danza del Espíritu, que es el Espíritu mismo que los dirige a esa adoración. Es una adoración en danza, en gozo. Ahí la palabra nos explica claramente. En el pasaje de David está específicamente las palabras, lo dice bíblicamente, que es una danza con fuerza, estaba vestido y el pueblo le acompañaba. El pueblo acompañaba, pero era un ministro ministrando, no era que se juntó todo un equipo para contar 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no, hermano, eso no es bíblico, no está en la Biblia. La danza del Espíritu es dirigida por el Espíritu, con instrumentos de música, con alabanza a Dios. Dice que saltaba delante de Dios con júbilo, con sonidos de trompeta, anunciando la victoria del pueblo del Señor. Espero, hermano, que sea de edificación, y bueno, les traje un video de unos hermanos de ahí, de un culto de alabanza y de danzas en el Espíritu, para que usted también se edifique y que el Espíritu le revele a usted. Usted pida revelación al Espíritu Santo, porque Dios nos habla y nos da el entendimiento. Y lo último que les quería decir es que cuando estaba buscando información sobre las danzas, estaba mirando un ministro muy conocido en la música. Muchos escuchan su música, amados hermanos. Y voy a decir el nombre porque para que sea edificado el pueblo de Dios. Sea edificado porque tiene muchas canciones, hermano. Muchas canciones del pueblo de Dios. Yo antes escuchaba esas canciones, y es Marco Yaroide. Escuchaba canciones, amados hermanos, sí las escuchaba. Pero bueno, allí vi que había hecho unas danzas,
con la ropa de Osiris, de Isis, de esa diosa pagana, donde también todos los Illuminatis hacen ese tipo de danzas, hermano. Y yo estaba en el espíritu buscando del Señor, pidiéndole al Señor que me cubriera con su sangre, y le dije: Señor, tú sabes, tengo que ayudar a mis hermanos. Por favor, Señor, cúbreme con tu sangre, cúbreme con tu presencia, Señor. Ayúdame, Padre Santo, ayúdame, Señor. Cúbreme, Señor, no permitas que ninguna palabra que sale de la boca de ministro, Señor, porque tú sabes, Señor, muchos han apostatado, Señor. Ayúdame, Señor. Y mientras pasaba, le habían dado un premio, decía premio a, no sé si cómo era el nombre de los premios que le dieron, a este ministro no voy a decir nada porque solo Dios lo sabe. Y también el Señor nos dice que Él revelará a sus siervos, dice que revelará, que el Señor mostrará todas las cosas, hermano. El Señor, si tú le preguntas, Dios te habla. Él no es mudo, no es un ídolo mudo, muerto. No, el Señor te habla. Así que, amados hermanos, yo le preguntaba al Señor sobre este tipo de música, amados hermanos, y todas esas danzas que había hecho, y que vi así con esas coreografías. Escúchese bien, las coreografías contando 1, 2, 3, usted lo puede ver, está en internet, lo busca, tiene una coreografía con atuendos de la diosa Osiris. Y en el espíritu, hermanos, el Señor me dio una palabra. Tiene pacto, me dijo, tiene pacto. Así que, hermanos, tenga cuidado de lo que está escuchando. Pregúntele al Señor. Pregúntele al Señor. Y tenga Dios misericordia. Tienen títulos de pastor, tienen títulos de ministros, no se sabe. Dicen ser de Cristo, mas sus hechos lo niegan. Y seguiré hablando estas cosas para que el pueblo de Dios no se contamine. Todo lo que el Señor me muestre y me revele lo voy a hablar, y nadie, absolutamente nadie me va a cerrar la boca. El único que puede cerrarme la boca es Dios, el Padre, decirme cállate y encubre a todos los apóstatas, encubre sus nombres, cállate y no los nombres, el único que me lo va a decir. Pero por ahora la Biblia me apoya en lo que estoy hablando, ya que Pablo, que dijo, juzgad, dijo, no juzguéis según las apariencias, dijo el mismo Señor, juzgad con justo juicio. Y ahí están las evidencias, hermano, públicamente, para que todo el mundo lo vea. Cuídese de la música que escucha, cuídese de las coreografías que ve. Si usted ve que en su iglesia están haciendo esas coreografías sensuales, llévele la palabra, acuérdese de hablarle a su pastor con temor, acuérdese que él es un siervo del Señor, que si está equivocado el Señor lo puede hacer volver de su mal camino. Recuerde hablarle con respeto, hable con respeto con los siervos de Dios, porque están equivocados, pero ¿cuántos de nosotros hemos estado equivocados y el Señor nos ha vuelto de nuestros malos caminos? Pero no calle, exhorte a tiempo y fuera de tiempo, como dice la Escritura. Quizás ese pecador o esa persona equivocada ha tenido un mal momento, se ha descuidado y ha errado el camino. Ayúdelo a volverse. Ore por su pastor, ore por ese ministro, pídele al Señor ayuda. Dios nos ayuda, pero no debemos de callar el pecado, hermano. ¿Por qué? Porque muchos están siendo arrastrados al infierno, así como Dios me mostraba en esa visión, que iban los cristianos con su lamparita en la mano, pero para el infierno. Yo estaba entre ellos, hermano. Por eso seguiré hablando, bendito Dios, para que muchos más se salven, para que el pueblo abra los ojos, sean abiertos por medio del Espíritu de Dios, sea abierto el entendimiento. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. En tu nombre, Señor, echamos fuera demonios, hicimos milagros, señales, prodigios. Apartaos de mí, hacedores de maldad, no os conozco.
Dios le bendiga, Dios le guarde. Amén y amén.